que no se escucha, o que no se entendió una palabra, o que repito, lo que sea, ¿okay? Aprovechen el chat, yo no los escucho, porque por un tema de sonido lo tenemos preparado de esta manera, pero ahí están viendo a un próximo profesor y docente, ese pedazo de ojo y oreja, y pelo y mano, es don Hernán Yerboni, a quien voy a presentar en pocos minutos más. Bueno, muy buenas tardes, casi buenas noches, de un día movido en la Argentina, de un día que prometía ser más o menos conflictivo, creo que terminó más o menos en paz. Eso es razonablemente bueno. En estos momentos lo que estaba viendo en Twitter es que mientras acá algunos marchan por una cosa, en Venezuela hay un grupo bastante más grande marchando por casi todo lo contrario, ¿no? Con un grado de violencia y de tensión también más grave, ¿no? Esperemos que logremos evitar cualquier conflicto en Argentina y que los hermanos allá de la región solucionen lo suyo de la mejor manera posible. No voy a dar ninguna pauta de cuál es para mí la mejor solución, los que me conocen lo saben, pero la mejor, la más sana, la más pacífica y la más pronta de las soluciones para que la gente pueda desarrollar su vida, su trabajo, su educación, su familia en paz. Bueno, hoy tenemos una charla sobre sociedad de conocimiento y economía digital. Antes voy a pasar el pequeño chivito que había prometido, muy pequeño chivito. Este ciclo, como bien lo adelantó Carolina, empieza hoy con mi charla, Sociedad de Conocimiento de Economía Digital. Va a continuar con Patricio Garranza el 15 de mayo sobre Internet de las Cosas, el 11 de junio con la mía colaborativa con Edgardo Redatki, Hernán Yerboni, el magíster Hernán Yerboni, Nobel magíster Hernán Yerboni, ingeniero para placer de alguno de ustedes, uno de los pocos ingenieros que tenemos en esta patota, de este lado, el 17 de julio con tendencias y escenarios tecnológicos. Y el 14 de agosto, cerrando, nuestra querida Carolina Chachuk, coordinadora, moderadora, presentadora, nuestra Mirta hoy, nuestra Mirta, ¿sí? Y paso ahora sí el chivazo grande. Yo sé que esto, ustedes reciben información de todo esto, pero para el amigo Ricardo, para el amigo Juan, para todos los amigos del Mercado Cooperativo y de FASE, para que se queden tranquilos, recordarles algo, que en Rosario, el 13 y 14 de noviembre, nos vamos a estar viendo en vivo. Si les gustó mi charla, vienen, me dan un abrazo. Si no les gustó, siguen de largo. Pero vamos a tener la oportunidad de saludarnos, de abrazarnos y de tomarnos unos mates, unos cafés o lo que sea, lo que a ustedes guste, en la 15ª edición de Expotécnica de Energías, Telecomunicaciones y Servicios, que al mismo tiempo es el 19 Congreso Nacional de FASE, y que además se va a realizar en esta oportunidad en coincidencia con el 80º aniversario de la Federación Nacional. No sé si mis ordinales salieron más o menos bien, si no, digamos que cumple 80 añitos la FASE, y eso es más fácil de que todos nos acordemos. Bueno, veo que al sur de Córdoba me dice Cuidó. Muy bien, muchas gracias. Voy a revisar si hay un mensaje de último momento. Recién tengo audio, dice Jorge Gómez de Corrientes. Dice, amigo, usted tiene una empresa de telecomunicaciones, si usted no tiene audio, ¿qué podemos hacer acá los pobres porteños doctores en ciencias políticas? Morteros. Muy bien, ahora sí, la presentación. Habiendo pasado los sendos chivos del ciclo de webinar de Resia, fase de mercado cooperativo, y el eventazo que tenemos el 13 y 14 de noviembre en Rosario, vamos a avanzar directamente con nuestra presentación. Si logro pasar al siguiente PPT. Ahí está, cosa que acabo de lograr. También me gustaría tratar de establecer, sin pretender hacer ni una analogía ni una vinculación directa, encontrar por qué nos juntamos mercado corporativo, por qué ciudad inteligente, por qué Resia, la red de ciudades inteligentes de Argentina, por qué la economía digital y cooperativa, la electricidad, la electrónica, la tecnología de la información, las cooperativas, la economía participativa o circular. ¿Por qué metimos todo eso junto? ¿Por qué estamos juntos? Porque tal vez nacimos separados y tal vez vivimos separados como personas, pero además como sectores o como temas, pero si algo quiero demostrar más hacia el final, mis últimas transparencias, es que estamos viviendo una de varias convergencias tecnológicas, unas de varias convergencias organizacionales,
una de varias convergencias de infraestructuras del espacio físico, del espacio político, del espacio administrativo, del espacio donde convivimos, de la geografía, de la ciudad, del partido, del departamento, de la villa, del pueblito, de la provincia o de la república o de la región latinoamericana. ¿Sí? El distrito político administrativo que sea, ese espacio común y compartido está atravesado, y vivimos atravesados por infraestructura eléctrica, infraestructura de comunicación, infraestructura de transporte, muchísimas infraestructura legal, como le gusta decir a algunos autores modernos como Gillian Hatfield. Estamos atravesados por esas infraestructuras. Y esas infraestructuras, y esta es la promesa de mi charla, tratar de llevarlos a que empiecen a ver que estas infraestructuras, que nacieron separadas hace siglos, empezaron a convertirse en infraestructuras, en redes de caminos, redes eléctricas, infraestructuras de gas, de producción, de distribución, y empezaron a converger, empezaron a unirse, y empezaron a reunirse en espacios, ¿no?, donde además se reunía en cantidades cada vez mayores la gente, las ciudades, lo que le daba densidad dinámica, como diría uno de los padres, o el padre de la sociología de Emil Durkheim, la densidad dinámica, un espacio donde hay mucha gente junta e interactúa, y eso hoy es una teoría que con otros nombres, algunos urbanistas, algunos sociólogos, y algunos como yo que nos metemos en esto de la ciudad digital, recuperamos como metáfora el concepto de la vereda o del bar, el lugar donde la gente se junta, donde la gente distinta se mezcla, se combina y tiene oportunidad de conocer al otro, ¿sí?, al distinto. La Torre de Babel moderna, la heterotopía Foucaultiana. Bueno, estas infraestructuras, distintas infraestructuras, algunas técnicas, otras no técnicas, algunas totalmente físicas y materiales, otras mucho más humanas y sociales, están convergiendo. Y además de converger, una de esas particulares infraestructuras, la infraestructura de tecnología de información, la infraestructura de comunicaciones, la infraestructura digital, si se quiere, está a su vez atravesando y uniendo a todas estas infraestructuras y permitiendo que entre ellas conversen inteligentemente. Que la infraestructura, voy a decirlo más en castellano, que la autopista pueda hablar con el auto y con el peaje y con la policía y con Arba para saber si pagué la patente y con McDonald's para saber si hay una promoción de 2 Big Mac por 1 pocos metros después del peaje, si el baño está limpio, que Waze me avise que hay mucha gente o poca y entonces me conviene ir por otro lado, que hay un descuento, que hay una oferta, que hay un problema, que hay un accidente. Las infraestructuras físicas, digitales, eléctricas, de comunicación, de transporte, logística, se están llenando de tecnología, y se están llenando de sensores. Esto lo vamos a ver mejor con Patricio Carranza. Se están sensorizando, una palabra que no me termina de convencer mucho cuando la digo en castellano, por eso algunos autores hablan de sensitive cities, que no quiere decir ciudades sensibles en el sentido que lloran y se ponen tristes, sino ciudades sensibles en el sentido de que tienen capacidad de censar con sensores, de medir cosas, de tener un sensor que diga, acá hay mucho dióxido de carbono, acá hay mucho sonido muy fuerte, mucho ruido, acá hay una napa freática que está subiendo, capaz que se inunda la laguna y se inunda el pueblo, acá hay, ¿no?, sensores que miden distintas cosas, se está apagando la luz, hay poca luminosidad, prendan las luces, luminaria inteligente, infraestructura de iluminación, infraestructura eléctrica, infraestructura de transporte, infraestructura de comunicación, infraestructura de entretenimiento. Y la infraestructura, insisto, legal, la infraestructura, el marco regulatorio, como le decíamos normalmente, las normas, los usos y las costumbres, y los consumos digitales que están cambiando monstruosamente en esto que algunos llaman la transformación digital. Entonces, tratando de unir todo esto, digo, los que del lado de allá, de esta cámara, del otro lado de este espejo virtual, ¿no?, como Alicia del otro lado del espejo, yo lo sigo viendo a ustedes ahí. De ese otro lado hay mucha gente del mercado corporativo, del ambiente corporativo, perdón. Este espacio, ustedes saben los principios, ¿no?, de las asociaciones cooperativas, asociaciones voluntarias, autónomas, espontáneas. ¿Para qué? Para concretar. ¿Hola? ¿Sí? ¿Quién me habla? ¿Alguien está hablando? Juan Manuel habla. Manuel, tenés que apagar el micrófono.
hay una asociación voluntaria, autónoma para la concreción de objetivos comunitarios, para prestar servicios, para desplegar infraestructuras. Hay propiedad conjunta o compartida, depende de la terminología, y muy importante, hay una gobernanza o control democrático compartido entre pares, ¿sí? Bueno, esto es un poco los principios o los ejes de la lógica del movimiento corporativo desde hace muchos años, y del funcionamiento de tantas centenas de cooperativas eléctricas que hay en el país, y de cooperativas de telecomunicaciones en el país, y de otras cooperativas, de otros servicios públicos, y de otras cosas, a la prestación social y sin fines de lucro de muchos servicios y bienes. Por otro lado, de mi lado, del lado de la sociedad o de la política digital o de la comunidad, del conocimiento, de estas nuevas palabras, hay montones de autores que han cambiado permanentemente, cada librito, cada autor agrega su apellido. Hablábamos de la era digital hace unos años, de la sociedad de la información, hoy hablamos también de la sociedad del conocimiento, pero hablamos también de economía colaborativa, abierta, social, de una economía de pares, algunos en inglés hablan de la peer-to-peer, la peer economy, de una sociedad en red, enredada, donde las infraestructuras se conectan, de una ciudad habla y se comunica con la otra, una sociedad y una ciudad, una economía del conocimiento más que de la información, una sociedad, una ciudad, una economía inteligente más que del conocimiento. Voy a también hacer alguna diferenciación de qué quiero decir con esto de información, conocimiento y inteligencia, y lo voy a acotar también un poquito al sentido digital. Otro nombre que esto recibe es la de 4.0, porque la etapa que hoy estamos viendo de tecnología ya no es la etapa del primer internet, del portal, de las redes LAN, ni la etapa 2 del Facebook y de las redes sociales, ni la etapa 3 de la geolocalización y de algunas interfaces más humanizadas, sino que la etapa 4 es una etapa donde hay unas novísimas tecnologías que están produciendo, van a producir en los próximos 4 o 5 años una revolución cuántica, una revolución cualitativa, una revolución cuantitativa, mucho más fuerte, mucho más profunda, mucho más poderosa, mucho más transformadora que la que vimos en estos primeros 50 o 60 años de revolución digital o en estos 20 o 30 años de revolución de Internet. En este momento 4.0, caracterizado por Internet de las cosas, Big Data o Data Science o la ciencia de los datos o analítica de datos y la inteligencia artificial, que es un poco más de lo mismo, una forma más compleja de convertir datos en información, información en conocimiento e información en conocimiento y conocimiento, perdón, en inteligencia aplicada para resolver problemas. Esa revolución cognitiva está basada en 4 o 5 tecnologías, insisto, Internet de las cosas, que nos permite recoger mucho más datos. Piensen que ya la mitad de la población humana, 3.500 millones de seres humanos, estamos conectados. A través del smartphone, a través de la consola de juegos, a través de una Smart TV, a través de una PC, a través de una netbook, como yo estoy en este momento, o notebook, o laptop, como ustedes quieran, no sé exactamente qué es porque me acaban de prestar, pero más de la mitad de la población del mundo, el 51%, la mitad más uno, como decían los de Boca, está conectada. Y la otra mitad, si no está conectada directamente, en algún momento del día tiene conexiones en el trabajo, o tiene un cibercafé en la esquina, o un telecentro, o un centro comunitario digital gratuito aportado por el gobierno nacional en el caso de Argentina, o por el gobierno de San Luis en el caso de esa provincia, o por algún municipio, o por cualquier otro gobierno en cualquier otro país, como Francia, o Canadá, y otros lugares donde hay políticas de inclusión digital. También la llamamos a esta una economía circular, y por supuesto sigue estando el nombre de digital, que como siempre digo, fue el primer apellido que le pusimos a esta nueva fase de la economía, a esta nueva fase de la sociedad. Es el apellido que tiene que ver con cuál fue el detonante, pero no nos creamos que la única explicación que esto tiene es que porque es digital o porque es un tema tecnológico. Lo de tecnológico, lo de lo digital, está como detonante, está trabajando dentro de la mezcla, está como catalizador, está como componente, está como insumo y está también como emergente, pero es muy complejo y está mezclado con una cantidad de otras transformaciones que son políticas y culturales. El mundo ha sufrido, en el bueno y en el mal sentido de la palabra sufrir, el mundo está atravesando desde hace muchos más años incluso que la revolución digital, lleva la revolución de la globalización. Desde que Colón cruzó el Atlántico, o de Hernando Vasco da Gama cruzó el Cabo de Horno, desde que salimos en barco o en bote o caminando, nuestros antecesores salieron del África a pata y recorrieron el mundo y poblaron el mundo, hay una revolución llamada globalización, donde el hombre pobló y copó el espacio y el mundo se hizo más chico. Entonces hay un fenómeno de globalización
que además de estar reunido por esto, el hombre ocupando su espacio y las comunicaciones y el transporte, ahora es el comercio, ahora es el comercio libre de bienes, el, el turismo, un evento importante de intercambio de personas, e incluso hasta en los sentidos a veces más negativos, las migraciones forzadas o las migraciones deseadas, ¿no? Lo que está pasando con 4 millones de venezolanos o con los sirios que van a otro lugar. La gente se mueve, las cosas se mueven, los bienes se mueven, y, como diría hoy algún miembro de la Unión Europea, los datos se mueven. Ya no se trata de globalización solamente, de un mundo donde se intercambian personas o bienes o dinero, donde todo esto se mueve por distintos canales de transporte logístico, sino que a través de los canales digitales se mueve dinero y se mueven datos, se mueve información, se mueve conocimiento. Insisto, y esto hace el mundo más chico. Yo encuentro entre algunos de los paradigmas o leyes de la economía colaborativa, abierta, participativa, de pares, economía social también, economía circular, economía sustentable, hay un montón de apellidos que se le va agregando o de pedidos que se le hace a esta santa economía digital, se le van pidiendo cosas como al e-government, que además sea abierto, que además sea transparente, ¿no? Antes se le pedía a la tecnología aplicada al gobierno que fuera eficiente, que solucionara los trámites, que simplificara tiempos, que bajara costos. Ahora le pedimos más, le pedimos que ayude a hacer una sociedad con una mejor gobernanza, más participativa, más transparente. Bueno, la economía digital también evolucionó y el concepto de ciudad digital, desde aquel viejo concepto de una ciudad que tiene un montón de aplicaciones, un muy buen portal y que usa intensamente la tecnología y que tiene un alto nivel de inclusión digital, hoy a la ciudad digital le estamos pidiendo que sea sustentable, que sea colaborativa, que sea participativa, que sea abierta, que tenga una gobernanza por consenso. Le estamos pidiendo más cosas, le estamos pidiendo que sea innovadora, le estamos pidiendo, ya van a escuchar a doña Chachú, a un destino turístico le estamos pidiendo que sea inteligente, que tenga aplicaciones, servicios, cosas útiles para la gente, fáciles de usar, sencillas, y que haya contacto, que haya interacción. Entonces yo encuentro algunas cosas distintas, pero encuentro muchos puntos en común entre algunos principios y ejes del espíritu o de los fines cooperativos y de lo que la tecnología promete en su combinación con la sociedad o con la economía. Voy a cambiar la transparencia. Entonces me voy a esta preciosa imagen, que no es mía, por supuesto, que recuerda al famoso cuadro de Okusai, La Ola, ¿no? Clásico de la cultura japonesa, en este caso hecho muy digital, ¿no? Muy tecno. Hay un cambio profundo, lo estamos llamando transformación digital en casi todos los eventos. A mí me gusta ese término, pero a veces lo siento un poco vacío y pretendo permanentemente llenarlo de explicaciones metabólicas de por qué ocurre. Pero hay un cambio profundo y algo que preocupa a muchos sociólogos, por ejemplo a Saskia Sassen, a su marido, a Richard Sennett, la velocidad con que está ocurriendo. Hay algo muy importante en este cambio. El cambio es muy profundo, es más profundo que otros cambios que ha habido en la historia de la humanidad y la civilización. Pero además de que el cambio promete ser más profundo, está ocurriendo a mucha mayor velocidad, a una velocidad que escapa a veces a la comprensión humana, y sobre todo que a veces escapa al reacomodamiento de la infraestructura jurídica, regulatoria, legal, y a veces de los valores, de los consensos, de los usos, de las costumbres, nuestras propias creencias, ¿no? Nuestro sistema de creencias y de valores. La tecnología está yendo muy rápido. La tecnología aplicada también va muy rápido, la tecnología en los negocios va muy rápido, las tecnologías en los productos, las aplicaciones van muy rápido. Por eso a veces los gobiernos y la política están un poquito retrasados. Es un poquito más difícil mover una legislación o adaptarla, ¿no? Corriendo atrás de este cambio tan rápido. Algo que también ocurre, además del cambio profundo y del cambio veloz, es que esto está produciendo una especie de contrarrevolución tecnológica. Después de 20 o 30 años que me la pasé leyendo y siendo partícipe de una especie de apostolado en pro de la tecnología, empezaron a aparecer vocecitas, primero roncas, después un poco más finitas, algunas no tan agradables, algunas muy sensatas, diciendo ojo con la tecnología, ojo con la biotecnología, ojo con la inteligencia artificial, ojo con los límites, ojo con los abusos del uso de la tecnología. Ojo a qué hora y a qué edad los chicos usan o no usan y cuántas horas usan los chicos tecnología. Estábamos preocupados hace 20 años por conectar a los pobres o conectar a los que vivían en las montañas, a los que vivían lejos, y cómo regalarle a la población vulnerable
dispositivos o conectividad para que pueda estar conectada. Y hoy, al revés, se levantan las voces que dicen, no, ojo, no tantas horas, no tanto tiempo, ¿no? Y hablan, por ejemplo, de la moda del detach, de la desconexión de la tecnología, y de que los chicos más chiquitos deberían estar, ¿no? Tener su tiempito, su poco ratito de pantalla, y sobre todo a partir de cierta edad y no desde un comienzo. Entonces, empieza a ver, como tantas veces en la historia humana, el cambio produce algunos que miran y ven una sobrepromesa utópica de que todo se va a solucionar mágicamente con la tecnología, que algunos lo llaman el movimiento californiano, o ciberlibertarianismo, o liberalismo ciberutópico, de que la tecnología va a solucionar todos los problemas existentes, inclusive las enfermedades y la mortalidad humana en algún momento dentro de 20 o 30 años, ¿sí? Pero va a solucionar la transparencia, va a solucionar un facilismo. Morozov, Eugene Morozov, estuvo hace poco en Rosario en una charla, un pensador europeo, muy crítico de las cosas más americanas, de la tecnología. Él dice desde el título de uno de sus libros, ¿no? Parece que ahora el solucionismo tecnológico es que cualquier cosa soluciona con un clic, ¿no? Clic, apretas el botón y se arregla todo. Ni eso, y tampoco lo contrario, que la tecnología nos va a dejar a todos sin trabajo, la tecnología nos va a alienar totalmente o ensimismar totalmente, que los chicos se van a volver tarados, que no van a poder ni recordar un cuento, ni recordar su nombre, porque va a estar todo tan simplificado. Acuérdense, digo, si alguna vez leyeron o oyeron hablar de alguno de los libritos de Platón, hay un diálogo de Platón muy simpático. ¿Se acuerdan que Platón escribía y Sócrates no? Más allá que acá hubo un presidente que leía los escritos ignotos de Sócrates, el que escribía era Platón, pero a veces lo hacía laburar a Sócrates, ¿no? Lo hacía trabajar de personaje. Y en uno de esos diálogos, Sócrates está por ahí caminando y anda por lo que hoy es Asia Menor, anda por un reino de por ahí, Frigia, Libia, por ahí en Capadocia, y se encuentra con el rey de ese lugar. Y le cuenta al rey, acuérdense que cuando estos muchachos en el siglo V a.C., más o menos, empiezan a leer y escribir, hace muy poquito que acaba de inventarse el alfabeto, ¿sí? O sea, están estrenando las letritas, alfa, beta, gamma, las están estrenando, ¿no? Homero, cuando escribió la idea, acababa de estrenar, ¿no? La guerra de Troya en el 1200 no había alfabeto griego. Había algunas cosas muy básicas, el niñara o B, micénico, ¿verdad? No, el alfabeto es posterior. Bueno, estos muchachos que son más o menos coetáneos y coincidentes, Sócrates se encuentra con el rey y le cuenta al rey de enfrente de la Grecia, del otro lado, le dice, inventamos el alfabeto. Mentira, porque en realidad ellos lo sacaron también de los fenicios lo sacaron de los cananitas. Pero bueno, con toda esta historia, Sócrates le cuenta al rey inventamos la escritura, ¿no? Y el rey dice, ¿qué es eso? Entonces él explica lo que es la escritura, dice, está el lenguaje y está la escritura. Ahora, además de hablar, lo podemos escribir. Yo, por ejemplo, ahora, si me voy, mi palabra no quedaría acá, mi voz se la lleva el viento, y si estoy lejos, usted tampoco me escucha. Pero ahora yo escribo acá en una tablita, o escribo en un papiro, o escribo en un pergamino, y aunque yo me muera, ahí está mi palabra, y aunque yo esté o no esté, usted se lleva el rollito a cualquier otro lado, y podemos escribir 4 rollitos, y mandamos un tipo a caballo a cada punto cardinal, y en un rato, una enorme superficie de gente se entera de lo que yo digo. Ahora, y en una dimensión nueva de tiempo-espacio maximizada. La escritura nos va a permitir, además, recordar y guardar cosas y almacenarlas, y dedicar la croqueta, los riñones, como decía Carlito Balá, el cerebro, a pensar cosas nuevas, ¿sí? En vez de estar memorizando la Ilíada en verso, o en Martín Fierro, bueno, Martín Fierro no lo dijo Platón, pero en vez de estar memorizando en verso, me acuerdo un par de versitos para quedar bien en una reunión, en un cóctel, el libro completo lo tengo en la biblioteca, lo busco cuando lo necesito, ahí está escrito, ¿sí? Y uso el bocho para desarrollar alguna idea nueva, para escribir algo nuevo, para leer otro texto, ¿sí? El rey se pone como loco, el rey le dice, qué porquería que va a ser esto. La gente entonces no va a memorizar más el nombre de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, de su bisabuelo, de su gran tatarabuelo, de su rechón, y qué sé yo. La gente no va a saber su prosapia ni su linaje. La gente no va a recordar de dónde nació cada uno de ellos. La gente no va a recordar las historias de los héroes. La gente no va a recordar los mitos y las leyendas. Si Hesíodo escribe todo esto y Heródoto escribe todo lo demás, los chicos van a decir, no vayamos al colegio, no estudiemos nada, no vayamos a la academia o al liceo, o al gimnasium. No, nada, dedicémonos a la guerra, dedicémonos a jugar a las bolitas, porque cuando busquemos la información está ahí guardada, está escrita. La mirada de este rey era una mirada tan distópica como la de muchas maestras y maestros
y pedagogos que ven todo negativo en el uso de la tecnología en la escuela, en el hogar o en la infancia, digamos. Ni la tecnología es totalmente utópica, ni va a solucionar mágicamente las cosas, ni la tecnología es o ha sido históricamente la distopía mayor. Incluso la energía nuclear, y recordando que hoy estamos en la transición entre un periodo y otro, entre una era y otra, de un emperador y otro en Japón, y que Japón es el único país que ha sufrido 2 bombas atómicas en una situación bélica, la energía nuclear claramente es una cosa complicada, ¿no?, en su mal uso. Su distopía posible es una gran distopía. Yo acá soy, no digo optimista, soy realista, me baso en la historia, entonces trato de proyectar hacia adelante pensando un poco en lo que ha sido las cosas. La tecnología no le ha quitado el trabajo a la gente en general, le ha desplazado a algunos trabajadores de algunas zonas y de algunas tareas a otras. Pero el mundo creció la cantidad de gente, y más gente consiguió trabajo, y de alguna manera mejor trabajo, mejor pago, y el desarrollo económico y social que ha habido, gracias a la revolución industrial, salto de productividad, y a otras formas políticas y sociales, la socialdemocracia o el mismo capitalismo a la europea o alguno de estos, han producido una mejora de la calidad de vida, una mejora bromatológica, una mejora, tenemos vacunas, tenemos anestesia para operarnos, tenemos anestesia para sacarnos un diente, tenemos lo que la tecnología, lo que la civilización, lo que el conocimiento nos ha dado. Tenemos microscopio, tenemos telescopio, tenemos herramientas para poder tomar y recoger datos, convertir datos en información, información en conocimiento, y el conocimiento en inteligencia aplicada para crear valor, para resolver problemas. Esto lo hemos hecho no solamente con tecnología de información, no solamente con computadoras y smartphones, lo hemos hecho con las tablitas de arcilla de la escritura, lo hemos hecho con el pergamino de Pérgamo, lo hemos hecho con los rollitos de papiro, lo hemos hecho con cada una de las tecnologías de la información, con los libros de biblos, lo hemos hecho con la imprenta, lo hemos hecho con el telégrafo, y lo hemos hecho con otras tecnologías, lo hemos hecho con el tren que permitió unir de costa a costa a Estados Unidos, o la gran pampa húmeda argentina y alguna zona, con esos trenes, ¿no?, que todavía hoy llamamos nuestros nombres de héroes, Roca y Sarmiento y San Martín, y cubren como un pulpo, ¿no?, la geografía argentina. Lamentablemente estamos tratando de recuperar esa red que cubría tan eficientemente de forma complementaria a otras vías, a otras formas de transporte. Entonces, creo que hay miradas utópicas y miradas distópicas. Me parece que en los últimos días, semanas, meses, 2, 3 años, estamos viendo como un auge de la mirada distópica. Estamos viendo, ojo con las empresas digitales que no pagan impuestos acá y que están en otro país y que desplazaron mano de obra o que permitieron que la tecnología no tenga nuestros enemigos. Trump con Huawei, algunos gobiernos con la posición de algunas empresas famosas que están ubicadas en Irlanda y no pagan impuestos en Estados Unidos o en otro lugar. ¿Dónde se almacenan los datos de los ciudadanos argentinos? En Argentina, en Brasil, o en un data center de una empresa americana, o de una empresa rusa, o de una empresa china. ¿Quiénes son los que manejan la tecnología más novedosa de la conectividad? ¿Los chinos de Huawei, los americanos, los Motorola o los finlandeses de Nokia? ¿Quién está manejando la tecnología? Entonces, creo que empieza a ver desde los chicos, desde el manejo de los datos, desde la privacidad, desde las fake news, desde el impacto de la tecnología en las noticias y todo, empezamos a ver, ¿no?, ha atrapado a más de la mitad de la población esto, la usamos más de la mitad de la población, y ha atravesado todas las dimensiones. Es lógico que esta acción de la tecnología provocara alguna reacción. Y es lógico también que en algún momento alguien pare la pelota y diga, che, ¿cómo vamos a regular esto de los datos privados? ¿Cómo vamos a regular esto de dónde se guarda la información? ¿Cómo vamos a regular que estas empresas que crecen tanto y manejan tanto datos son americanas, pero están bajo la ley esto, pero son irlandesas, pero pagan impuestos en China, pero la tecnología no? Todo esto merece ser discutido. Insisto, tal vez esta dimensión en las normas es la que más atrás viene, pero yo lo que les pido es que estén abiertos a leer los dos extremos, y si es posible los que no son tan extremistas, y tratar de buscar los consensos, las ideas centrales de todo esto, y ver que no es ni 100% utópico ni 100% distópico. Es 100% transformador, es 100% profundo, es 100% rápido, y por supuesto es el porcentaje que podamos pensar proactivamente, para adaptarnos proactivamente, para sacar el buen jugo, para sacar provecho de este cambio profundo y rápido.
y no que el cambio nos arrastre a nosotros como esta ola, que por eso puse la ola. Esta es un poco la discusión. Que la Argentina se esté sentando en estos días, una segunda ronda de reuniones, a discutir el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, para no quedarnos atrás frente a China. Vamos a quedarnos atrás frente a China, por supuesto, pero para no quedarnos en el Consejo de Naciones atrás de todo, para estar junto con Brasil o México, Chile o Colombia, algunos países en la punta regional haciendo desarrollos de tecnología de inteligencia artificial, para que Francia, Israel o Estados Unidos o China, que están con gran ventaja en alguna de estas tecnologías 4.0, no nos aventajen y no seamos solamente un país consumidor de tecnología, sino que tengamos algún rol como usuarios inteligentes y como generadores de tecnología. Tal vez, y acá capaz que molesto a alguien, tal vez no sea nuestro camino fabricar celulares en Tierra del Fuego en algún lado. Tal vez armar hardware o ensamblar hardware no sea la ventaja comparativa, como decían algunos, de las naciones o de las personas o de los países más valiosa de la Argentina. Pero tal vez el desarrollo de software o de inteligencia artificial y tal vez un muy buen despliegue de conectividad inteligente que permita no solamente que el sector TIC, el sector de tecnología e información, ese 2% del PBI crezca y exporte lo que está exportando, que es mucho, sino que el otro 98% de las empresas, de las sociedades, organizaciones, que no es tecnológico, son los bancos, son las empresas agropecuarias, son las empresas de servicios profesionales y personales, todos ellos usen inteligentemente la tecnología, vamos a tener un gran salto productivo, vamos a tener una sociedad que se está transformando positivamente y que va, si lo piensa además, va a poder conducir esta transformación a un mejor camino, a un mejor destino. Entonces, recordemos, revoluciones TIC de tecnología de la información y comunicación, la que estamos viviendo, no, ni siquiera es la última, es la de hoy, ¿no? Internet de las cosas, inteligencia artificial. Hace poquito nos sorprendíamos con las redes, la nube y la movilidad, todo el mundo tiene un celular en el bolsillo. Pero poco antes, muy poco antes, nos dio vuelta la cabeza Internet. Y la informática no tiene medio siglo. Y la radio y el teléfono, hace 100 y pico de años, nada de esto existía. Y el telégrafo representó que mientras el tren andaba chucu chucu a 30 kilómetros por hora, por unos cablecitos de cobre, el telegrama de Ale a la tía Tota iba a la velocidad de la luz. Ya sé que algún ingeniero va a decir que la velocidad de la luz con una disipación y una fuerza aplicativa del 30%, porque la humedad, bueno, pero igual, 300.000 kilómetros por segundo menos el 30% es muchísimo más rápido que 30, 40 kilómetros por hora, que es lo que iba un tren a vapor. En ese momento se produce una gran explosión que es el flujo de comunicación, el intercambio de comunicación, la infraestructura de comunicación de los seres humanos, la infraestructura por la cual nos mandamos datos, información, conocimiento, imágenes, entretenimiento, fotos, película, música, lo que fuere, empezó a ocurrir a la velocidad de la luz por adentro de un cable primero, ¿no? De cobre. Después con fibra óptica y después incluso sin cable, ¿no? Hoy estamos con comunicaciones inalámbricas y por supuesto hoy la fibra óptica ya no tiene ni la disipación, ni la humedad, ni la problemática que tenía el cable de cobre. Y a veces el Wi-Fi tiene problemas, que llueve mucho, las arboledas lo tapan y hay que tener más antenas, pero sacando todo eso, el flujo de comunicación empezó su gran revolución tal vez con el telégrafo. Y por supuesto, no hay que desmerecer, y ya lo dijimos, a la escritura, y si nos queremos poner muy estrictos, nuestro lenguaje, esta capacidad de hablar, de poder transmitir ideas abstractas y de poder transmitir el sentido del tiempo-espacio, del ayer, del mañana, y del transmitirle a otro ser humano ideas de cosas que no están acá y que van a ocurrir mañana o que ocurrieron ayer, cosa que está totalmente vedado a gran parte, por no decir casi todas las especies animales, aunque hoy se está estudiando que algunos simios tienen ciertas capacidades limitadas para hacerlo. Cada una de estas revoluciones, lenguaje, escritura, imprenta, telégrafo, y hoy, hace poco, Internet, y hoy Internet de las cosas de la inteligencia artificial, son revoluciones TIC, son revoluciones de tecnología e información. Y cada una de ellas le dio a la humanidad una libertad enorme, ¿sí?, de transmitir datos, ¿no?, pero además una capacidad cognitiva enorme de convertir datos en información, información en conocimiento, y conocimiento en inteligencia aplicada para resolver problemas y crear valor. Cosa que repito ya como una especie de estribillo de canción, sucundún, porque es una de las ideas que me interesa que les quede. Entonces, repasando, ¿de qué se trata esta sociedad de la economía del conocimiento? Es un estadio social, es una etapa de la civilización humana.
así como estuvo la era agraria, o el paleolítico, o el neolítico, la era agraria, la era industrial, o la edad moderna, contemporánea, depende de qué miramos, si el factor de producción de la mirada económica, o miramos a la organización social, o miramos la época de los inventos. Bueno, este estadio social es un estadio social posterior a la modernidad, posterior a la era contemporánea, posterior a la era industrial, con un componente de era del servicio, de una era de industrias del conocimiento, con un componente donde lo fundamental es que el conocimiento, la información, los datos, la inteligencia son el insumo, son el factor de producción y son el emergente o output o salida más importante del proceso cognitivo, el proceso organizativo, social y por supuesto el proceso económico, ¿sí? Y todo esto lo hacemos además en una topología, en una forma organizacional cada vez más chata en el buen sentido, no quedó muy lindo eso, cada vez más horizontal, entre pares, en red, cada vez más abierta. De la organización vertical y piramidal con la que supimos organizarnos desde los asirios, sumerios, acadios y todos esos, pasando por los egipcios hasta acá, hoy la sociedad, y lo vemos, la democracia abierta, el open government, los conceptos que van naciendo, la república, etcétera, cada una de esas ganancias desde las ciencias políticas y sociales, lo que nos dio es una sociedad más abierta, una sociedad más participativa, una sociedad más consensuada, una sociedad donde las cosas se hacen más entre pares y emergen en vez de venir de arriba para abajo, ¿no? Del poder divino, del chamán sacerdote y las flechas hacia abajo, hacia la base de la sociedad, hoy cada vez más la legitimidad, la legalidad y la construcción de casi todo es algo más cooperativo. Los círculos de calidad en una empresa, los círculos de calidad como doctrina japonesa del Kaizen o de cualquiera de esas cosas, pero también en política. Una discusión abierta, consensuada y una gobernanza, otra vez, tema cooperativa, una gobernanza democrática, abierta entre pares, entre iguales. No que ya lo hayamos logrado, no que ya estemos ahí, no que estemos en la meta. Estamos en el camino y la tecnología está ayudando, junto a un montón de otros cambios, a favorecer la creencia de que estamos en ese camino y de que ese es el rumbo. Todo esto ocurrió en los últimos 50 años, hubo un primer proceso, que fue lo que algunos llaman la ley de Moore, como comienzo, que mientras estaban fabricando ahí los circuitos integrados, el señor Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, se dio cuenta que los circuitos, ¿no?, los podía hacer cada vez más chiquititos, que eso le permitía bajar los precios de una manera monstruosa, ¿no? Cada 2 años podía bajar a la mitad, por decirlo así, o 18 meses, que esto le daba un aumento de capacidad de velocidad o de potencia, que esto producía menos disipación, que hacían falta menos ventiladores, que había un resguardo energético mejor. Y desde la mirada de un científico social, yo soy economista y politólogo, no soy ingeniero, dos cosas adicionales muy importantes. Sin duda es importante, lo detonante, se hizo chiquito, se hizo poderoso, se hizo capaz, potente, veloz, rápido, eso la ley de Moore. Pero hay 2 cositas muy importantes, se hizo barato y se hizo fácil de usar. Y que se ha hecho barato, fácil de usar, además de chiquitito, y que se ha hecho móvil, y que se ha hecho geolocalizado, y que tenga interfaces cada vez más humanizadas, vamos a hablar dentro de poco nada más, en vez de estar tipeando, ¿sí? Y vamos a escribir o hablar en nuestro idioma, y el sistema va a traducir inmediatamente al mandarín o al rumano. Y esto nos va a permitir, insisto, tener una ecuación productiva y una ecuación cognitiva sumamente incrementada de capacidad de producción de información, de conocimiento e de inteligencia aplicada. Esta pequeña revolución de la primera fase del 1.0 al 4.0, hoy, insisto, en el momento exacto, en el principio del momento 4.0, la promesa ¿se acuerdan que dije hace un rato que más de la mitad de la población estaba conectada? Esto quiere decir que hay 3.500 millones de conexiones. Mentira, no hay 3.500 millones de conexiones, hay 3.500 millones de personas conectadas a través de un celular o de una PC o de una Smart TV. Pero muchos de nosotros tenemos la Smart TV y la consola y el iPod y el iPad y la netbook y esto. Varios de nosotros tenemos 4 o 5 conexiones. Y además hay cosas y máquinas, computadoras y cosas, aparatos que están conectados. Ya hoy, en realidad, la cantidad de cosas o máquinas o personas conectadas multiplica por 10 a la cantidad de personas conectadas. Hay 3.000 y pico de millones de personas conectadas, conectadas a través del celular, personas con personas,
Pero hay personas con cosas y cosas con cosas, y computadoras con computadoras, y máquinas con máquinas, y máquinas con cosas, y máquinas con personas, más de 20 o 25.000 o 30.000, depende quién haga los cálculos, y depende cómo los haga y con qué criterio, de cosas conectadas hoy. Y todas las proyecciones coinciden que de acá a 5 años, Internet de las Cosas, conectividad con 5G, inteligencia artificial, entonces, más datos, más cosas conectadas, censando y produciendo datos y compartiendo datos. No solamente gente conectada, sino gente con cosas y cosas con máquinas y máquinas con cosas y gente. Todo esto conectado a mayor velocidad, con mayor potencia. Otra vez la ley de Moore. 5G son en conectividad, en movilidad, en convergencia y en hibridación de redes. Otra revolución tan grande como lo fueron los primeros microprocesadores de Don Gordon Moore. Más, encima, más datos, pero además más capacidad de almacenarlo. Cada vez en menos lugar y a menor costo. El pendrive que me compré el otro día de 32 gigas me costó 300 pesos. Mi primer disco duro no entra acá porque era más grande que mis 2 manos extendidas, ocupaba la mitad de la bruta caja de la CPU de una vieja PC, pesaba varios kilos, por no decir toneladas, y costaba $4.000. Tenía 1 mega de información, 4.000 y pico de dólares, 1 mega, un disco duro en el año 83-84. Hoy, 200, 300 pesos, prácticamente te puedes comprar 1 tera en Estados Unidos. En Argentina te compras 32 gigas, seguro. Acá en la esquina, de parte mía, te hacen descuento. Si alguno tiene duda, va de parte mía. Pero me pide, le imprimo el cupón. Entonces, también almacenar, pero además almacenar de una forma topológica nuevamente distinta. O sea, no solamente estamos en red, sino que las cosas están en la nube, las cosas están en todas partes, están donde necesitemos que estén. Por supuesto, ya sé, están en un server bajo tierra, en un sótano, sí, ya sé dónde están. Pero digo, para el usuario normal, común, los datos están, mientras tenga un dispositivo y haya una conexión de Internet, los datos están en su mano, están en su poder, están a mano, están utilizables aquí y ahora. Entonces la nube está en todas partes, ¿se entiende el concepto? Entonces, una nueva topología potenciada, estar en red más la nube. Blockchain que me permite transparencia, que nos permite inalterabilidad de los datos, una topología que nos permite estar seguros de la integridad de ese mensaje, de esa información que subimos o colgamos. Y toda mayor velocidad, y más gente conectada y más cosas conectadas. De acá a 5 años, probablemente las conexiones del mundo superen no los 50.000, sino los 100.000 millones de cosas, personas y máquinas conectadas. Imagínense entonces la monstruosa bola, masa enorme de datos que a su vez con inteligencia artificial y data science, analytics y computación cuántica, partes importantes del fenómeno 4.0, nos van a permitir a mayor velocidad almacenar mejor y más barato y más cómodo, siempre esa ecuación, y más fácil, muchos, millones, miles de millones de veces más datos, y también convertir esos datos en información en conocimiento, conocimiento en inteligencia, y la inteligencia en inteligencia aplicada al alcance del dedo de la mano del señor, del caballero y de la dama, de una manera sencilla y barata, con nuevas interfaces, por ejemplo, la voz, mucho más asequible a cualquier persona. Vamos redondeando, primer convergencia, ¿se acuerdan todos? ¿Se acuerdan del escritorio que tenían? Bueno, el mío sigue siendo más o menos la misma mugre. Tengo un montón de papeles, me gusta tener clips. Yo soy muy librero, de librería, me gusta tener el calendario, las tarjetitas. Tengo mucha porquería arriba del escritorio. Pero la verdad que uno podría tener todo eso que se ve ahí en el escritorio de la computadora. No sé por qué no se está moviendo eso. Está como fijo. Pero vamos a cliquear arriba y no, se murió. Esto se tendría que estar moviendo y desapareciendo y metiéndose todo en la PC. Pero no importa, la idea agarra, esto es la primera convergencia, donde todo lo que era tecnología de la información y todo lo que era telecomunicaciones, todo lo que era contenido, fue desapareciendo, la foto de nuestro perro, la foto de los chicos, la tijera, la función cortar, la función zoom, el calendario, el mapa, el diccionario, el fax, comunicación, entretenimiento, la calculadora científica, todo eso está en aplicaciones. En mi celular, un señor grande como yo, tengo 20 aplicaciones, ¿no? Tengo un conversor de monedas, tengo un conversor de idiomas, y tengo todo esto, ¿sí? Estoy haciendo lío, quiero pasar la transparencia, no lo estoy logrando, ahí está. Ahí está. La ley de Moore, nada más que para que recuerden que la ley de Moore, en este caso graficada de una forma bastante complicada, en una curva logarítmica, nos muestra cómo aumentó la potencia
le dejaba el costo. Hay alguien que está tosiendo ahí. Segunda convergencia, la que estamos viviendo hoy junto con el proceso de la economía, de la sociedad, de la ciudad 4.0, que toca de vuelta al tema de fase, no tanto por lo de cooperativo, sino por lo tanto de energía y eléctrica. Estamos viendo ahora que el sistema de producción y el sistema, sobre todo de distribución de energía, y tantas otras cosas, pero vamos a concentrarnos un segundo en energía, y el transporte también, una de estas, o dos o tres de estas infraestructuras importantes, como habíamos dicho antes, de la vida comunitaria en un espacio geográfico, político, histórico, etcétera, gracias a la tecnología del conocimiento, la tecnología de información que las atraviesa y las hace inteligentes, perdónenme la palabra, la promesa de inteligente, estamos pasando a hablar ya no de energía solamente, sino de energía sustentable. No estamos hablando solamente de producir energía bidireccional hacia allá, acá se produce, allá va, sino estamos hablando de que una persona pueda tener energía o producir energía en su casa y si le sobra, como he visto en algunos pueblitos de España, pueda vendérsela al vecino, o regalársela al vecino si quiere, o vendérsela a la cooperativa o a la empresa eléctrica de la zona, a la EPET de su barrio o de su provincia o de su estado, y tener una coproducción, una producción entre pares, una producción más en lo que se llama ya una infraestructura grid o en parrilla, ¿no? Donde el productor, consumidor, consumidor, productor, donde se cambian los roles, y donde esto lo hace más sustentable, lo hace bidireccional, lo hace más abierto, lo hace más comprensible para todo el mundo. La gente empieza a ser consciente del costo de la energía y de lo que va a ser producir energía. Cuando vos tenés un par de celulitas solares en el techo de tu casa, empezás a ser consciente de lo que vale el kilowatt, de lo que cuesta producirlo, y de que si dejás algo prendido, como se te acabó y no te puede bañar, ¿no es cierto? La gente toma conciencia. Esto es información, esto es conocimiento, esto es conciencia, esto es inteligencia, ¿sí? No solamente que producís más barato, o que producís distinto, o que producís además y de forma complementaria. Hay algo que ocurre también adentro de las cabezas de estos nuevos usuarios, de los buenos, por lo menos, usuarios. Un fenómeno de comprensión distinta porque te involucrás, porque es una inmersión, porque es también una economía de experiencia, porque participás desde adentro de la cosa. Ya no sos un usuario pasivo tirado en el sofá haciendo zapping. Te metés adentro de los capítulos de una serie y elegís el final, o ves si hay un adelanto de lo que va a ocurrir en el próximo capítulo, o chateás con los actores, o ves el backstage, ¿no? Tenemos una mirada, como diría Ortega, ¿no? Mucho más perspectivista, vemos las cosas desde varios lados. ¿Se acuerdan de los cuadros cubistas, eso de Picasso cuando se descomponía, ¿no? Una cara en verdad. Podemos ver desde varias partes las cosas. Y tenemos, insisto, en la punta de los dedos a Google y otros aparatitos, otras aplicaciones, perdón, que me permite inmediatamente buscar la información de aquello que no entiendo. Pero entonces, hoy está ocurriendo una segunda convergencia, que ya no es solamente la de la tecnología de la información, las comunicaciones y los contenidos, la tradicional mezcla de Clarín y de los celulares, y de Telecom, y de Telefónica, o de Claro. No, ahora es esta tecnología de la información, que ya está combinada, mezclada, potenciada con contenidos, con informática y con telecomunicaciones, va a atravesar, penetrar y transformar y hacer inteligente, cada vez más inteligente, no que no lo fuera, más inteligente de lo que era, a la infraestructura energética, a la infraestructura del transporte, porque le va a permitir hablar con otras infraestructuras o conversar con otras partes de la infraestructura de producción o distribución. Y esto es una gran revolución, lo vamos a ver después en la transparencia. Como decía, la evolución de los dispositivos conectados, hoy ya estamos en 20 o 30.000, pero nos vamos pronto, caballeros y damas, a 50.000 y a más de 100.000 dispositivos conectados. Cambio energético, hasta hace poco estábamos quemando carbón, hasta hace poco inaugurábamos con alegría una terminal para quemar carbón en el sur, y hoy estamos, en cambio, ¿no?, inaugurando centrales eólicas o solares, un poco más a tono con lo que es la era sustentable, la era digital, la era del conocimiento y una era de conciencia de que consumir cierto tipo de combustibles es ecológicamente dañino, atenta contra la supervivencia de la especie humana y de las otras especies también. Los bosques, los árboles, la hulla, el petróleo. Hoy hay un cambio energético que no ocurrió todavía a la velocidad de lo que ocurrió con la ley de Moore dentro de la informática.
Pero lo que yo le estoy prometiendo es que la informática y las telecomunicaciones y los contenidos metidas ahora dentro de la infraestructura energética o de la infraestructura del transporte, que sea, no es lo mismo ir a caballo o en tren que ir en barco post-Panamax de 300 metros de largo de eslora, que ir en un avión a Mach 2. Por supuesto que no es lo mismo. En energía y en transporte ha habido transformaciones, ha habido un proceso de inteligentificación de esto, si me permiten el brutalismo, pero ahora combinando y conversando una infraestructura con otra y teniendo una capacidad de juntar más datos, procesar más datos, almacenar más datos y hacerlo más rápido, hacerlo mejor y hacerlo más barato, y de compartir datos de distintas infraestructuras, el salto que vamos a ver en la infraestructura energética, no le prometo que los autos van a andar con un litro de nafta a 800 kilómetros. Eso hace años que es la comparación que uno hace y dice, si un auto hubiera tenido la ley de Moore, el auto de Henry Ford hubiera sufrido o tenido la ley de Moore de su lado, hoy andaríamos con una gota de combustible, daríamos la vuelta al mundo 3 veces, ¿cierto? Y además el auto andaría a 1000 kilómetros por hora, lindos bollos que nos pegaríamos. Bueno, no les prometo tanta aceleración, porque en el mundo del transporte, en el mundo de la energía, hay una carga física de cosas, ¿no? Cuando llevamos a la suegra a la jaula con el pajarito, a los 2 cachorros y a los 2 nenes, el auto pesa, ¿no es cierto? O sea, hay un mundo físico que va todavía en las infraestructuras de transporte, hay cosas físicas en la infraestructura energética, hay un mundo todavía, no es tan fácil como que achicando el sensor o achicando el cerebro de la máquina pude achicar una PC de 25 kilos a una netbook o a un smartphone de 500 gramos. Todavía va a ser un poco difícil achicar una usina nuclear y todavía va a ser también un poco difícil achicar un motor nuclear. Pero inteligencia mediante, informática mediante, telecomunicaciones mediante, lo que les prometo es que va a haber una curva exponencial de mejora en otras infraestructuras por esta gracia de la mezcla, de la combinación con la tecnología. Vamos terminando. A mí me gusta siempre decir esta pavota frase de que Internet de las cosas también va a llegar a las casas, y yo la llamo Internet de las casas, no de las cosas, que es un hogar conectado. Y bueno, a ver, una cooperativa, otra vez una cooperativa de telecomunicaciones, era un pueblito chiquito. Hoy está conectando una casa y le da telefonía fija, celular y programas de cable. Y ahora también le da Flu o Netflix, le da películas por streaming, contenidos por streaming. ¿Por qué no le pone también un sensor de dióxido de carbono en los cuartos? Y si hay un incendio en la casa, me avisan al celular, o le avisan a los bomberos, o le avisan a Pocho, el bombero, para que vaya a apagar el fuego. ¿Por qué no me ponen un sensor en las puertas? Que, dicho sea de paso, en algunas ciudades todavía hay un nivel de, no sé cómo dicen en el interior, choreo. ¿Viste? No está para dejar la puerta abierta, y tampoco para dejarla sin llave. Bueno, qué lindo tener un sensor de movimiento en el jardín. También es molesto que te llamen, que era un gato, un pajarito que estaba corriendo en el jardín, pero qué lindo poder tener sensores de seguridad de las cosas físicas de la casa, sensores de seguridad de las personas que protejan a mis hijos, que protejan de un incendio, que protejan de que la estufa consume el oxígeno, que protejan a mis bienes, a mis cosas queridas. Qué bien y qué lindo que sería que la domótica, que la Internet de las casas, que además de darme teléfono y de darme películas de Pato Donald o dibujitos animados, me den seguridad o me den una cantidad de cosas. Y si la heladera, y si la cafetera, y si la bañadera, no soñemos, esto existe hoy, las quiero tener conectadas y entrar a casa y decir, cafetera, preparar un café con leche, bañadera, preparar un baño a 35 grados, plancha, preparar un bife de chorizo no muy cocido, por favor, y eso te parece cómodo, televisión, prenderse, por favor, no mire Telegram, póngame algo más entretenido, lo que vos quieras, o preprogramarlo para que se prenda a la hora que llego, o manejarlo desde el auto, o que el auto me avise como me avisa el mío, y eso que mi auto no es muy inteligente, que tengo que llevarlo al servicio técnico anual. Las cosas no van a hablar. La heladera me va a decir, che, la leche está podrida, cambiame los pañales, ¿no? Las cosas nos van a hablar, y las cosas nos van a dar información. Y hoy nos parece un sueño, nos parece una locura, nos parece un mundo de los supersónicos, o del Superagente 86, o de los primeros capítulos del Batman Pop de aquella época, o de las películas de James Bond. Hoy sabemos que esto es real todos. Lo que no estamos viendo todavía es que en Argentina haya un deployment, haya un despliegue de la Internet de las cosas. Pero la domótica está acá a la vuelta de la esquina. De acá a 10, 20 años todo esto que estoy diciendo va a ocurrir,
y va a ocurrir de repente de un día para el otro a una gran velocidad. A la misma velocidad que de repente no tenían un teléfono celular y ahora todos tienen uno de bolsillo, a la misma velocidad que hablaban por teléfono y ahora solamente mandan SMS. Perdón, hace rato que no mandan SMS. Ahora whatsappean o WeChatean o telegramean gratis, más rápido, más fácil, más barato, más económico, más veloz. El cambio veloz. Cada uno de esos cambios los hicieron cada vez en menos tiempo y cambiaron más rápido y se adaptaron más rápido y con menor costo de desaprendizaje. Vamos terminando. También están bajando el costo de los robots industriales, con el cual el sistema productivo robotizado y automatizado, gracias a la ley de Wright, que viene a ser como una ley de Moore aplicada a los robots industriales, nos muestra que también estos bichitos están bajando en su costo, aumentando su potencia. Y los robots que hasta hace unos años pensábamos que solo nos podían reemplazar en un trabajo manual y repetitivo, estamos viendo que en algunos lugares del mundo nos pueden reemplazar en trabajos cognitivos o en trabajos sensibles, ¿sí? En Japón, por ejemplo, país pionero, avanzado en este tema, no están pensando en robots para producir más rápido. Además, eso de lo pensaron, ya lo hicieron. Ahora están pensando en un robot que cuide ancianos, en un robot que cuide a los chiquitos en la nursery, ¿sí? Entonces, esto es un cambio muy, muy grande y les pido que nos pido que seamos conscientes de esto para lo que decía antes, para adaptarnos proactivamente, para no ponernos ni demasiado utópicos ni demasiado distópicos, y para hacer lo necesario para que este cambio nos favorezca, nos ayude. ¿Mm? La tercera convergencia la vamos a dejar enunciada nomás acá. Dijimos la primera convergencia, tecnología, información, comunicaciones, ¿sí? Y contenido. La segunda, esto con las infraestructuras eléctricas, transporte, etc. En la tercera, de esto habla mucho Raymond Kurzweil y otros autores, lo que se llama también el punto de singularidad en el año 2045, por ahí, la tecnología se va a fusionar con la biología de una manera tan indivisible que no solamente porque yo voy a tener un par de partes metálicas y electrónicas metidas dentro de mi cuerpo y voy a ser medio cyborg, sino que el cyborg, el robot, también va a tener partes orgánicas dentro, o los humanos y los robots y las cosas y los aparatos vamos a estar cada vez más conectados, y ese sensor, que no soy yo, pero que está puesto en la terraza de mi casa, está así conectado a mi cuerpo, o a mi mano, o a mi celular, o a algún chip metido acá adentro, y me avisa de la temperatura de una manera íntima, por decirlo de alguna manera. En vez de ver una pantalla, me transmite directamente al cerebro: hace calor o hace frío, abrigate viejo, ¿sí? O es hora de comer, o hay que prender la luz, o lo que fuere. La tercera convergencia es la fusión de la biología y de la tecnología, la confusión, si se quiere, la fusión de la tecnología y la biología. Los más arriesgados dicen el fin de las enfermedades, el fin de la mortalidad humana. El hombre de la mano de la tecnología va a trascender a la biología. Esto suena un poquito más adelantado. Bajamos otra vez a la tierra para ir terminando. Economía 4.0. Insisto, el activo, el insumo, el factor de producción y el resultado principal de la actividad económica es el conocimiento. Datos, la información, conocimiento, inteligencia. Esta es la característica. Así como la tierra era el factor de producción de la agraria, o el capital aplicado a maquinaria pesada dentro de una fábrica o en un montón de mano de obra era el motor de la era industrial, hoy esto es tecnología digital y conocimiento, este es el eje. Y ahora sí, en serio, vamos cerrando, son las últimas 2, 3 transparencias. Vamos a hablar un minuto, esta transparencia parece muy complicada, nos vamos a concentrar, vamos a ver que en realidad lo que les va a servir esta transparencia es para imprimirla bien grandota, a doble, A4, A8, no sé, existe A8, A3, la grandota, ¿qué es la hoja grande? A1. Se la imprimen grandota, la pegan con chinche, usan chinche todavía, se la pegan con chinche en el corcho de la oficina, la miran todo el día, y les va a permitir recordar un montón de cosas que dije en estos primeros 40 y tantos minutos. Y esto lo dice o lo resume de una manera muy particular y muy simple y muy linda don Jeremías, o Jeremy Rifkin, asesor de Clinton, autor de la era del hidrógeno, de la era del acceso, de un montón de libros. En particular, el libro que me interesa en este momento y el que estoy robándole algunas ideas es La Sociedad de Costo Marginal Cero. Está en castellano, lo encuentran en todos lados. Nuevamente, acá en la librería de esquina, si van de Porteña, hay un descuento. Entonces, ¿qué dice este hombre? ¿Se acuerdan lo que dijimos? Mientras en la era medieval, antes que en la Revolución Industrial, la producción de las cosas estaba, la gente vivía en sus pueblitos, aislada, en el bosque, en la selva, en la montaña,
y tenía su vaca, su mula, producía su comida para la economía familiar y el excedente se lo tenía que dar al rey o a alguien, ¿no? A los impuestos, o a Robin Hood, alguien venía, la FIP del momento estaba, por supuesto, pero la economía era familiar, descentralizada, la comunicación también, y cada tanto ibas una vez por semana a lo mejor a misa, al pueblito donde estaba la iglesia o al pueblito donde estaba el mercado a intercambiar los huevos y las gallinas que vos producías con los pescados que el otro pescaba, intercambiar bienes, a conocer chicas para casarte, ¿no? y cruzar y enredar a las comunidades, ibas a enredar las infraestructuras. Las infraestructuras no eran infraestructuras, eran cosas aisladas, eran manchitas aisladas, ¿no? La gente vivía a veces solita en una casita en la montaña, y se reunían cada tanto, y los caminos eran malos, y el transporte era a pata, en hojota, en chancleta, y con mucha suerte en caballo o en burro, 30 kilómetros por hora con mucha suerte y viento a favor y en bajada, ¿cierto? Y no demasiadas horas porque el pobre burro tiene que descansar. Ya sabemos que las postas y los chasquis y todo. La comunicación, el pergamino, el rollo, muy poca gente sabía leer y escribir, muy poca gente sabía leer y escribir en latín, en griego, donde estaban escritas casi todas las obras que había muy poca producción de algo que no estuviera escrito en latín o en griego, en arameo o en hebreo. La Biblia de Gutenberg se imprimían en 4 idiomas: latín, en arameo, en hebreo y en griego antiguo. ¿Ustedes se creen que el 99% de la población hablaba eso? No, el 99% de la población no hablaba eso. Lo hablaban algunos príncipes, algunos reyes y algunos monjes, tampoco todos. Así que era muy poca gente. Lo del uno es generoso, es mucho menos del uno. De repente un día aparece un señor, Gutenberg, que fue como el Gordon Burr de su momento, y dijo: ¿vieron que para hacer un libro hay que estar dictando 10 días, un año? Un monje dicta y los otros escriben a mano y hacen dibujitos. Estamos 6 meses para producir 6 copias de un libro. Bueno, ahora trácate, le doy con la manija y hago 600 ejemplares en 6 minutos. Ahora un libro cuesta 600 veces menos y se produce 6.000 veces más rápido y 6.000 millonésimas de veces más barato. Ya imprimimos un montón de Biblia, la gente se aburrió de leer Biblia. ¿Por qué no empezamos a escribir otras cosas? Y muy pocos años después, del 1400, 1500, donde el señor Gutenberg empezó a hacer un montón de Biblias en 4 idiomas que nadie leía, aparecieron el pibe Cervantes, el otro pibe cruzando el charco, el de Macbeth, el de Hamlet, ¿se acuerdan, no? Shakespeare. Entonces, y empezaron a escribir cosas más entretenidas también, ¿no? También se escribieron muchas porquerías, seguramente. Pero hubo una explosión de diversidad, de variedad y de libertad. Y Lutero escribió, ¿no?, unas cositas que las pegó en la puerta de la iglesia, tucu, 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 y se armó un tole muy grande, y después de la Reforma y la Contrarreforma hubo más libertad, un cambio político profundo, un cambio social profundo, cambios legislativos y normativos y de valores muy profundos. La imprenta no pasó así nomás, la imprenta transformó al mundo preimprenta a un mundo que hoy tenemos. En este paréntesis gutenberiano, como dice Piscitelli, que llegó hasta ayer, porque hoy ya no estamos tan gutenberianos, hoy estamos haciendo esta charla con imagen, no están leyendo mi libro, están viendo mi cara y escuchándome. Entonces ya volvemos a la escritura, volvemos a la imagen y a la voz, y dejamos un poquito la lectoescritura como forma de intercambio, y esta transformación la está dando también la tecnología de la información. El factor de producción tierra, la organización productiva familiar. ¿Qué pasó en la primera fase de la revolución industrial? El vapor. Claro que ustedes entienden, no quiero hacer larga transparencia, que no es lo mismo producir a burro, empujando con un burro, que producir con una máquina de vapor. 2 bueyes empujando que una máquina de vapor. Pero tampoco es lo mismo producir con electricidad que con una máquina de vapor. Y no es lo mismo producir electricidad quemando leña, quemando petróleo, que quemando un combustible refinado con alto octanaje. Entonces, hubo varias fases de la revolución industrial, con momentos energéticos claramente distintos. No es lo mismo quemar árboles, leña, carbón, cuya mineral, que quemar petróleo o quemar un combustible particular. Y no es lo mismo un motor de Cournot que un motor a gas. Hay distintos niveles de motores y de eficiencias. Y por supuesto, esto hizo que lo que era producir y distribuir energía, o el transporte, fue desplegando redes e infraestructuras. Un pueblo se conectó con otro, un camino, un puente, un túnel, un cable, la electricidad, una vía, el ferrocarril, un puente, la gente, otro puente, los autos, el semáforo. Aparecen las infraestructuras, estas infraestructuras se desarrollan, cubren, tejen, son como entretejidos que cubren los países, las autopistas así de Estados Unidos, el pulpo de los trenes de Argentina, ¿no? Crece. Australia, uno va para acá, otro va para acá, uno que va para acá, uno que va para acá, se encuentran en el medio y dicen: che, tarado,
vos pusiste la vía muy ancha, yo muy chiquita, tenemos que hacer todo de vuelta, ¿no? Cosa que pasó en Australia. Cuando se juntaron las vías de un tren con la de la otra empresa que venía de acá, se dieron cuenta que había usado trochas distintas, ¿no? La falta de centralización, la enorme independencia competitiva les dio que tuvieron que reformular para homologar y estandarizar y no tener que bajar todas las cosas de un vagón y ponerlo en otro vagón con otra trocha para que pudiera seguir viaje por el otro lado, lo cual era una... La multimodalidad del transporte, que no parece muy tecnológico, pero la invención del container y el barco porta container y la grúa que agarra el container y mete un cuadradito al lado del otro en un barco, es una solución tan intelectual, tan cognitiva, es una revolución tan importante para el transporte como la energía nuclear adentro de un barco, o lo que fuera, o les parezca novedoso como el motor a reacción. Cada una de estas cosas produjo que estas infraestructuras de transporte de energía, comunicaciones, producción productiva, se hicieron en red, se hicieron en infraestructuras. Y ahora lo que está pasando en el momento, la tercera revolución industrial en la terminología de Rifkin, en el momento 4.0 en mi terminología, perdónenme, o la terminología de algunos otros autores, es que estas infraestructuras empiezan a digitalizarse, informatizarse, a hacerse inteligentes, porque se digitalizan per se en sí mismas, pero además porque se cruzan y cruzan sus datos, y con los datos de una a la otra se hacen más inteligentes en respuesta a la otra, conversan, dialogan, y se forma ya un tejido más unido y más inteligente. Esto es un poquito, un pasito más adelante, estoy traicionando y adelantando un poco las ideas que plantea Rifkin en este libro, que ya tiene un par de años, pero las termino con el gráfico siguiente, que tal vez no se vea muy bien. Ahí hay un montón de autores nombrados que han escrito varios papers, pero el salto de productividad de la tecnología tal vez no se haya producido todavía. Tal vez estamos viviendo y disfrutando de unos saltos, pero el gran salto de productividad no se esté produciendo. Estos autores dicen así: lo que vimos en su momento en la era industrial, ¿ustedes se creen que al día siguiente que el tipo dejó de empujar con el burro el molino y puso algunos de ellos pusieron una caldera a vapor, al día siguiente una revolución productiva? No, porque primero, no todas las casas pusieron una caldera, pocos tenían una caldera. No todas las fábricas tenían, no todas las ciudades ni todas las fábricas tenían un generador eléctrico. Y hasta que se puso un generador en medio de la ciudad y se distribuyó a todas las casas, y hubo iluminación para cada uno, ¿no? En la última milla de la electricidad, pasaron, no muchos años, pero pasaron 100 años, 200 años. Entonces hubo un tiempo de difusión, un tiempo de adopción, un tiempo de uso extensivo, un tiempo de uso intensivo, un tiempo de uso estratégico, un tiempo y curva de aprendizaje hasta sacar el jugo a la productividad, hasta saber usar mejor eso nuevo. No a redefinir el cómo, sino a redefinir el qué, ¿no? Este planteo, esta pregunta, ¿no? Este es el verdadero salto productivo, cuando me redefino el qué estoy haciendo y no el cómo. Pero lo primero que hacemos con la nueva tecnología es cambiar el cómo, ¿no? Por eso algunos en la fábrica, cuando tenían la producción con la caldera, ponían la caldera en el medio de la fábrica y por supuesto todo el layout de la fábrica estaba alrededor de la caldera porque el caño, el vapor calentito tenía que salir ahí nomás. Y cuando se compraron el primer generador eléctrico, cometieron el mismo error, lo pusieron en el medio y todo alrededor. Hasta que vino y dijo, no hace falta, esto no es vapor, esto es bleca. Podés hacer un layout así recto que va y que viene, y inventaron la línea de producción y se dieron cuenta que aprovechaban mejor el espacio. Y tuvieron otro salto de productividad por una redistribución física del espacio, no ya por un cambio energético, ¿se entiende? Porque una cosa deriva en la otra. La inteligencia de una cosa y el dato de una le aporta a la otra transformación. La transformación tecnológica es cognitiva, es productiva, es organizativa, es administrativa, es legislativa, es normativa, es compleja, ¿sí? Pero es no tan compleja en el sentido que ocurre a pesar de nosotros. Lo que planteo es que el a pesar se convierta en un a pensar de nosotros, que el a pesar sea a pensar de nosotros. No nos convirtamos en unos distópicos de la tecnología, pero sí convirtámonos en unos críticos, observadores y implementadores de la tecnología. En este gráfico lo que dicen estos autores es que faltan muy poquitos años para que el grado de digitalización de estas infraestructuras que nos mostraba Rifkin alcancen un cierto nivel de informatización y alcancen un cierto nivel de conversación de unas con otras como para pensar que va a haber un pum para arriba, un verdadero salto productivo. Pero yo insisto, con una actriz, iba a decir un actor, con una autora, Gillian Hatfield, que la nombro ahí, en la transparencia, el último renglón del texto en gris, que es Gillian Hatfield, es una abogada. Ella propone
que para que la ley, la legislación y la regulación acompañe esta velocidad, tenemos que ir a un proceso de producción de leyes, a un proceso de generación de nuevas normas, también participativo, abierto y colaborativo. Y ustedes dicen, esto es una locura. No, cada vez más en todo el mundo se usa, no solamente para poner el nombre de los animalitos que nacen en el zoológico, como hace el pelado de la reta acá en Buenos Aires. La Constitución de Islandia la reformaron y la dispusieron abierta en una plataforma, en un portal, para que los islandeses pudieran discutir y opinar sobre las nuevas normas o los cambios que querían implementar los expertos, los funcionarios y los legisladores en la Constitución de Islandia, que la habían copiado textual cuando se independizaron de Dinamarca, ¿sí? Y hay miles de ejemplos de esto. Hay empresas que están ofreciendo su información abierta, leo, empresas de petróleo. Miren, cuando tuvimos plata, bombardeamos el subsuelo por un montón de lados y tenemos todos estos mapas que nos muestran si hay o no hay petróleo, ¿verdad? No tenemos tiempo ni inteligencia para revisar dónde nos conviene poner el pozo. Nosotros queremos ir con la guita y con el pozo a sacar petróleo. No hay gente que pueda analizar estos mapas y si encuentra el mejor, nos traiga la recomendación y se hace socio nuestro. Han abierto esto, entonces, empresas de análisis de geodesia, análisis de dónde puede haber o no ciertos materiales dentro de la Tierra, petróleo u otros materiales, participan colaborativamente de este proceso, compran la licitación, no compran la licitación, es gratuita, reciben un premio, un pago fijo, se asocian, no importa, una forma mucho más participativa y abierta, ¿sí? Los argentinos participamos de la discusión abierta de el nombramiento de algunos jueces de la Corte, cada vez más empezamos a ver un movimiento hacia que la gente participe en la discusión de las leyes, en la discusión de las normas, en la discusión de la elección de sus autoridades, esto de la Revolución Inglesa, Francesa, americana, por supuesto, pero digamos cada vez más, incluso de la letra chica, ¿no? Consulta popular, referéndum, etc. Entonces, me voy yendo, esta última transparencia que está en inglés, lamentablemente, nos muestra, y otra vez para ir cerrando todo lo que quise decir en esto, que las revoluciones tecnológicas tienen no siempre el resultado inmediato. Tal vez todavía estamos pidiendo a la tecnología de información que nos dé los resultados y acaba de nacer, tiene 50 años. Y por decirlo así, si la fase de la PC y del procesador de Intel y de Internet fue la fase del vapor, la fase de la electricidad acaba de empezar con Internet de las Cosas, inteligencia artificial, ¿sí? El segundo momento del área de información, el momento eléctrico, no el momento vapor, perdónenme la analogía, pero creo que se entiende claro, tal vez acaba de comenzar. Y ahí es donde veamos que la curva se hace totalmente exponencial, veamos altos. Ahí está comparada una curva en celestito de los saltos de productividad de los motores eléctricos y la combustión interna frente a otras alternativas de producción energética a nivel fabril, y la otra es una curvita de la productividad, digamos, de lo que podría ser la evolución hasta el 2016, está atrasada en 2 años y pico, respecto del uso de la tecnología de información. Yo quiero decir algo más para ir cerrando, porque esta es la última transparencia, y es nuevamente que esto está ocurriendo, empezó, y que va a ocurrir a gran velocidad, y está a gran velocidad, pero va a ocurrir cada vez más a más velocidad. Esto está en tiempo acelerado, y de 5.000 conexiones, o 10.000 o 50.000, a 100.000 o 500.000, y de nadie conectado hace 50 años, a la mitad del mundo conectado en los últimos 5, a 10 veces más cosas conectadas en los próximos 3 o 4, este cerebro humano, este mundo interconectado, es un mundo interconectado, es un mundo interdependiente. Todo va a ocurrir muy rápido, todo va a ocurrir a gran velocidad. Insisto, no hay que pensar en el a pesar, hay que pensar. Tiene que ser a pensar de Alejandro, a pensar de Hernán, a pensar de Caro, a pensar de Jorge, a pensar, no a pesar. Está bien que la Argentina tenga un grupo discutiendo hoy el plan de inteligencia artificial y que se junten en varias mesas a discutir la ética, las implementaciones, si hay que ponerle IMA, hay que poner control. Está bien, todavía no tenemos nada en la inteligencia artificial, tenemos muy poco y la Argentina está metida en un bardo de problemas infames desde hace 70 años o desde los años 70, no sé cómo decirlo sin mostrar hilacha, pero señores, esto nos va a pasar por arriba, nos va a pasar por abajo o nos va a pasar por adentro. El tema es que no nos pase, el tema es que lo manejemos, que lo conduzcamos, que esta revolución cognitiva nos transforme acá adentro, y para eso hay que ponerle seso, ponerle cerebro, no solamente cosa de desplegar y enchufar y conectar. Nada más, muchas gracias. Lo último que les digo es que para algunos es la primera vez que nos vemos, para otros es una más de las veces que nos hemos visto. Caro y los organizadores y moderadores, que son mucho más prolijos que yo en todo esto,
le van a dar, por supuesto, mi mail, mi Twitter, ¿sí? Algunas de esas cosas están ahí, en esta última transparencia. Como decía, ¿se acuerdan Casablanca al final? Cuando se va a ella, ¿no? Nos ponemos tristes, pero se va con su novio, se va en el avión, y se queda Humphrey Bogart solito con el cana, que era medio corrupto, pero bueno, al final era buen pibe. Lo perdonamos al final porque mata al alemán, que sé yo, bueno, ¿viste? Somos bastante perdonavidas acá, en Argentina también. Bueno, entonces, Humphrey, que era medio un atorrantito de los boliches, y el otro que era un cana medio corrupto, al final son dos tipos buena onda, se van caminando por la pista de aterrizaje mientras el avión con Ingrid Bergman se va a lo lejos, que son como los héroes puros, y estos dos reales, seres humanos reales de carne y hueso, uno le dice al otro, este puede ser el comienzo de una gran amistad. Bueno, algunos de ustedes que los he visto hoy por primera vez, este puede ser el comienzo, no sé si una gran amistad, pero una buena relación cognitiva tal vez. Mi mail, mi Twitter, estoy a disposición para, no entendí, o quiero saber algo más, o recomiéndeme un libro, o qué le parece tal cosa, o tomemos un café si ando por Morteros o si ando por Villa Huidobro. Lo mismo acá en Buenos Aires, no les voy a cocinar nada, pero en el bar de la esquina nos hacen de todo. Quedamos en contacto, amigos, amigas, un abrazo, buenas noches, gracias por todo y gracias especialmente a Caro Chachuk, coordinadora de Resia, por este esfuerzo de moderación y coordinación, y gracias a Mercado Cooperativo y a FASE por la confianza y por ser parte de este esfuerzo. Y nos vemos el 13, 14 de noviembre en Rosario. Abrazo, chau, 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 como dice Tino. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos por participar de este webinar. Bueno, como decía Alejandro, quienes tengan dudas al respecto, consultas o intercambios con Alejandro, lo podrán seguir a través de su mail o su Twitter. ¿Cuánta gente quedó? Muchas gracias a todos y los esperamos en los próximos webinars. Gracias y buenas tardes a todos.